Bienvenidos y bienvenidas a Realidades MX. En nuestro episodio anterior hablamos sobre democracia y el autoritarismo. Sí hemos avanzado, pero en este gobierno, esta democracia electoral y esta autonomía institucional ha sido muy golpeada. Nuestro tema de hoy, encuestas electorales. Nos acompaña el doctor José Antonio Crespo Mendoza, reconocido historiador, analista político y líder de opinión mexicano. Una larga carrera en la academia y autor de diversos libros e investigaciones publicadas dentro y fuera de México. No te vayas, ya vamos a comenzar. Pues ¿cómo están? Espero que ya vengan de haber visto el bloque anterior de Realidades MX. Estamos en esta semana con el doctor José Antonio Crespo, a quien le agradezco nuevamente el espacio y el tiempo, doctor, analizando el estado de la democracia en nuestro país. Y hoy vamos a hablar de otro tema que por supuesto tiene que ver las encuestas, doctor, esas encuestas que marcan tendencias, que manipulan. Yo quisiera preguntarle, arrancar con esto, ¿realmente retratan las preferencias electorales o en realidad es una herramienta que utilizan, tal vez como nos decía el Estado, los mismos candidatos para manipular la decisión de la ciudadanía? Son las dos cosas. Lo malo es que es difícil saber cuál sí y cuál no. Una encuesta sí sirve y hay muchas encuestas que se hacen para eso. Los medios en general usan las encuestas un poco para eso, para decir, para que la gente esté enterada de cómo van las cosas, ¿sí? En un momento determinado. Ellos dicen, con razón, es una fotografía, no es una película. No nos va a decir lo que va a pasar el día de elección, claro, hoy por hoy, sobre todo con tanta distancia. Simplemente cómo están las cosas ahorita. Tanta gente quiere votar por tal partido o candidato, tal otra por este otro, otros están indecisos, otros no conocen a los candidatos, otros dicen que de plano no quieren votar. Bueno, más o menos de eso se trata. A la gente le puede servir, sobre todo la gente interesada en política, como para ver cómo están las cosas. Pero le sirven también mucho a los propios partidos internamente para que, teniendo el panorama de lo que está pasando, desarrollen sus estrategias. Sepan dónde reforzar. Cómo hacerle, etcétera. O sea, sí tiene un uso instrumental y para la gente un uso informativo. Pero las encuestas también son un instrumento de propaganda, como claro, tú lo dices. Proselitismo. Entonces a los partidos les sirve de dos maneras. Una encuesta que esté bien hecha para ellos saber en dónde estamos parados. Y segundo, uso de una encuesta incluso manipulada, porque si yo le pago al encuestador, supuesto, va a decir oye, que súbele 10, sí, claro, súbele 15, quítale aquí, para influir sobre la gente, porque sí influye. La gente sí se influye con las encuestas. Por supuesto. Se puede decir, no, pues ya mi candidato ya perdió. O a los que les dice tu candidato va ganando, le da entusiasmo. Y eso sí influye. Entonces, por eso vemos muchas encuestas compradas. Y por lo mismo, ya es muy difícil confiar en las encuestas. Porque tú no sabes cuál está comprada y cuál no. Porque además no lo dicen. Y ante ello, ¿el INE lo regula? Porque justamente tendría que haber algo confiable. Sí, hay una cierta regulación en el INE, pero solo ya en tiempo de campaña. Entonces, todo el tiempo antes de la campaña hacen lo que quieren. Y ahorita las encuestas, muchas de ellas están ya compradas por tal o cual partido, no digo nada más de uno. Obviamente muchas de Morena. Y entonces te ponen 60, 50% de ventaja para Claudia Sheinbaum, cuando es inverosímil. Y otras te ponen 8 nada más, otras te ponen 15, otras te ponen 30. ¿A cuál le vas a hacer si son tan o en dónde diferentes? Hicieron la encuesta. ¿A cuál le hago caso? Claro. Entonces no es fácil, ¿no? Hay que tomarlas con mucha reserva, pero sí son un instrumento de propaganda. Ahora, de todas maneras los analistas sí las vamos viendo. Yo digo que no tenemos que validarlas, sobre todo cuando están tan diferentes. Cuando hay una cierta coincidencia que ha pasado, entonces si dices, mira, la mayoría de las encuestas te dicen que hay tanto por ciento, tanto, pero cuando están tan distantes como ahorita, pues tú no puedes saber cuál sí y cuál no. Pero hay que ver cómo van evolucionando, cómo van cambiando, etcétera, ¿no? Sí son un instrumento que sabiéndolos leer, sabiéndolos evaluar, sí te pueden dar elementos para saber cómo van las cosas. A los analistas, a mí me han servido mucho para hacer pronósticos, pero hay que saber leerlas.
no nada más esto así tal cual. Sí, hay claro. que compararlas. Sí, hay ya que ver analizar el contexto actual. cuáles contexto están digital. totalmente separadas, cuáles Claro. son absurdas, ¿no? Por supuesto. Yo no le creo ni a la que dice, por ejemplo, que Claudia tiene 50% de ventaja, pero tampoco le creo a la que dice que Xóchitl va arriba. O que Samuel Sí hay. ya rebasó O que a Xóchitl, Samuel por está en ejemplo, segundo ¿no? lugar. Acabamos de ver una La de que ayer, en una de semana hace subió poco. a casi 30 de La de aprobación. hace unos días. Ajá. Sí, pues no, ¿verdad? Claro. Hay unas que son tan evidentemente que esas no. Pero aún en las otras dices, pues quién sabe, aquí hay mucha diferencia. Pero sí sirven, nada más que hay que saberla, cómo leerlas. Y hay que ir viendo cómo evolucionan. Desde luego, conforme va pasando el tiempo, entonces sí ya va siendo más importante porque ya te van diciendo más precisamente. Sí, ya ¿Qué te es lo van que va a dando, pasar? te van dando un matiz en una elección. Ajá. Y las candidaturas, doctor, en este bloque de nuestra historia hemos visto que se han decidido, ahora tienen ese proceso interno de decidir candidaturas a base de encuestas. ¿Usted qué opina de ello? ¿Es una forma viable, es una forma democrática de elegir internamente a una candidata o candidato? ¿Si es confiable también o es nada más como para... Depende de lo que decida cada partido. Es decir, un partido puede usar las encuestas, lo hemos visto muchas veces, para darle nada más una vestidura de democracia a una decisión que ya se tomó arriba. Claro. Entonces, viene el dedazo y dicen, hagan la encuesta, contratamos a 3, 4 encuestadoras y les decimos qué es lo que queremos que salga. Y las encuestadoras se prestan a eso, muchas, no todas, porque es un buen negocio. Oye, yo te doy tantos millones y tú ponme lo que yo quiero. Sí, ¿no? Es un negocio. Correcto, sí. Pero si las hacen realmente, si las hacen bien, sí puede ser un elemento mejor a que sea solamente una decisión popular, porque incorporas a los ciudadanos a decir por dónde van. No digo que todo se decida con la encuesta, pueden ser 2 o 3 elementos para saber a quién vas a nombrar. Por ejemplo, en la oposición hubo las firmas primero como un filtro, bueno, y luego las encuestas, y estaba planeado una primaria directa que sería lo mejor. Pero por razones que yo nunca acabé de entender, dijeron que siempre no, la primaria, donde la gente que se había inscrito en un padrón, que eran 2 millones, pudiera votar directamente por las finalistas. Lo suspendieron, repito, no me acabo de entender bien por qué, pero eso hubiera sido mucho mejor en términos de legitimidad, de democracia, pero en fin, los partidos todavía están en derecho de cómo decidir. Pueden decidir por dedazo. Claro, si no hay quieren. algo todavía que No, les no está en la regule ley. y los obligue. Puede ser desde dedazo hasta una primaria, lo que ellos decidan. Sí, un consenso. Pero las encuestas pueden ayudar. Entonces, si las vas a hacer bien, si las vas a respetar y las vas a tomar en cuenta, sí ayudan a que sea una elección más democrática. Pero también te dan un elemento a los propios partidos de quién puede ser más competitivo. O sea, no solamente para darle un aire democrático, te permiten saber quién de los precandidatos es más competitivo. Claro. Y es lo que pasó con Xóchitl. Y quien trae, por supuesto, mejores propuestas, porque aun cuando lleven una misma ideología partidista, las propuestas pueden ser distintas. Y sobre ellas yo quisiera preguntarle, ¿debería haber también encuestas sobre las propuestas que deberían plantear los candidatos? Se pueden hacer, es decir, ¿qué opinas de tal propuesta? ¿Qué opinas de tal? De hecho, se hacen muchas veces. Los encuestadores dicen, oye, tal candidato está proponiendo esto, ¿qué opinas de eso? Y la gente ya más o menos, igual que se hace ya con los gobiernos, ¿cómo ves la pobreza? ¿Cómo ves el combate a la corrupción? Y ahí salen resultados muy distintos. ¿Cómo ves los programas sociales? ¿Cómo ves al Tren Maya? Entonces tú ves cómo está la gente valorando. Sí se puede decir, mira, sobre todo las principales propuestas, es decir, fulano de tal o fulana está proponiendo esto, ¿no? Algún proyecto. ¿Tú qué opinas? Bueno, eso igual también le sirve a los partidos para decir, oye, mejor ya por ahí no. Por ahí no. La gente no lo está recibiendo bien. Entonces sí se puede y se debe de hacer, sobre todo con las propuestas más importantes. Digo, habrán muchas de detalle que dices, pero las más importantes, las que van a marcar más la diferencia entre los candidatos, sí conviene que se hagan encuestas tanto para los candidatos como para la gente, para saber qué está pensando los demás y que tú emitas tu opinión. Claro. ¿Qué opinas de tal cosa? Pues yo quiero opinar que no, o yo quiero opinar que sí, que es sí más se haga. importante otra cosa, ¿no? Así es. Doctor,
Quisiera preguntarle, dejé esta al final para que nos alcance justo el tiempo. Ya en un momento final, en la última recta de una elección, ¿qué tanto influyen las encuestas? ¿Deberían incluso tener ciertos tiempos? Es decir, hablemos de los 6 meses próximos, los primeros 3 meses que haya encuestas, pero los demás no, ¿o qué tanto influyen? Porque vemos también que el mismo día se hacen las famosas encuestas de salida, días anteriores también están las encuestas todavía trabajando más intensamente que en los primeros meses. ¿Qué tanto influyen en un resultado final? ¿Deberían tener tiempos? Sí influyen. Y si hay tiempo mínimo, solo 5 días o 6 días antes de la elección electoral, es cuando ya no se pueden difundir encuestas. Pero a una semana ya nos dicen el resultado final, que sí sirve en algún sentido porque ya están cerquitita de la elección, esas sí ya tienen más probabilidad, si están bien hechas, y si son sinceras, digamos, si son rectas, sí te pueden decir cómo están las cosas. Sí te pueden predecir incluso qué es lo que va a pasar. Yo más bien lo que reglamentaría más que los tiempos sería que hubiera una encuesta, por lo menos, que haga el INE con todas las garantías de metodología, de que no haya sesgos, de que no favorece a ningún partido. No les paguen y esa es en la que podríamos nosotros creer como ciudadanos. Claro. Entonces, si una que tú sabes que está pagada, o no sabes, pero está pagada por un partido, te dice, va a ganar mi candidato con 30 puntos, y el otro te dice, no, va a ganar el mío con 20 puntos. Vamos a ver qué dice la del INE. Así como sucede con el INEGI, que hace encuestas, ¿sí? Al margen, digamos, del interés del gobierno, o en principio claro, eso debe ser, sí. Pues que el INE hiciera una encuesta, o una cada mes, cada 2 meses, con todos los elementos metodológicos, incluso con los recursos, para que hubiera más amplia, que no sea de 1,500, que sea de 10,000, si quieres, ¿no? Pero con toda la metodología y sin ningún sesgo, y decir, la encuesta del INE está así. Y la gente podría confiar más en esa encuesta que en todas las demás. Eso sería más importante que los tiempos. Sería una forma muy neutral y además daría certeza a la ciudadanía, pero también pondría mucho a trabajar, por supuesto, a los partidos. No, porque si te separas mucho, sí, se va a notar que la tuya está manipulada. Sí, claro, por supuesto. Doctor, vamos a cerrar nuestro bloque con las encuestas de estas campañas. Usted, si tuviera que hacerle caso a una encuesta para que la ciudadanía también tenga en cuenta su opinión, ¿cuál considera que es la encuesta más confiable dentro de su análisis? Para mí hay 2, porque conozco a los encuestadores, porque sé cuál es su postura ahorita en la que están. 2 encuestas, GA-ISA y El Financiero. Las 2 están muy parecidas, le dan entre 15 y 18 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum. Yo sí creo que Claudia está arriba hoy por hoy todavía, sí, no lo dudo. ¿Cree que vaya a mantener ese porcentaje? No, puede cambiar y puede ir bajando. De hecho, ya hubo una encuesta también del Universal, que el Universal pues no es un partido, es un medio, claro, en donde en un mes bajó 6 puntos la distancia entre Claudia Sheinbaum, en un mes. Y Xóchitl. Entonces yo no creo que se mantenga necesariamente así, cambian las cosas, pero 2 de las encuestas es Financiero, la del Universal la veo a veces con cierta reserva, pero la voy viendo, y la de GA-ISA. Esas 2 últimas, Financiero y GA-ISA, ponen la distancia entre 15 y 18 puntos. Yo creo que por ahí está hoy por hoy. Y puede cambiar, claro, en un sentido o en el otro. Pues igual Xóchitl se cae si hace muchos errores, pues sí. Por supuesto. Muchos dicen, sí, se puede caer. Bueno, muchos dicen que ya se cayó. Yo digo, no, apenas está empezando. Sí, es muy temprano aún. Pero si hace errores graves, pues sí puede caerse, sí puede perder ventaja. O al revés, si Claudia hace errores fuertes, pues entonces las cosas pueden ir cambiando. Pero esas son las que yo creo hoy por hoy que están más próximas. GA-ISA y El Financiero. Doctor, ¿qué le parece si en el bloque que sigue platicamos justamente, porque ya quiero que lleguemos a esa parte en el último bloque, cambio o continuidad? ¿Cómo va usted viendo el panorama? Y me regale su análisis en el siguiente bloque. Y ustedes, por favor,
no se pierdan el próximo bloque, pueden disfrutar de este y del anterior para que lleguen al tercero con el contexto completo. Estamos analizando el estado de la democracia en nuestro país. Hoy hablamos de las encuestas. Platiquemos en nuestro próximo programa sobre cambio o continuidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes cómo por dónde ven el rumbo de su elección? ¿Por qué no nos platican y nos acompañan en Realidades MX? Para seguir hablando sobre el estado actual de la democracia en México, acompáñame en el siguiente episodio para platicar sobre continuidad o cambio con el doctor José Antonio Crespo Mendoza. Eso estoy seguro. Él va a querer seguir influyendo, sí. No te lo pierdas, 5 de diciembre en punto de las 8 de la noche.